Muy buenos días. Seguimos con nuestra jornada de devocionales. Les quiero motivar en esta mañana a que abran sus Biblias conmigo en Hechos en el capítulo 5. Y vamos a leer juntos del versículo 40 al 42 solamente. Hechos en el capítulo 5, versículo 40 al 42. Dice así la palabra del Señor. Y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrentas por causa del nombre. Y todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Antes de saber por qué discípulos pasaron por lo que pasaron y aún así insistían en hacer lo que el Señor les había mandado, hubo un tiempo desde la primera decisión de nuestros padres, Adán y Eva, que el mundo quedó perdido. Todos estaban bajo condenación. Pero la buena noticia es que Jesucristo en aquella cruz perdona nuestros pecados y levanta personas que deciden ser discípulos de Jesús. Y al decidir ser discípulos de Jesús, nuestra única opción es seguir las enseñanzas de Jesús y obedecer a los mandamientos de Jesús. De otra forma, no seríamos discípulos ni seguidores. Es importante notar que aquí el texto destaca algunas características de los verdaderos discípulos de Jesús. En primer lugar, el texto aquí nos enseña a nosotros que los verdaderos discípulos de Jesús, ellos están contentos de pasar por aflicciones y pruebas por el nombre de Jesús. El texto nos dice aquí que los que estaban siendo en este momento puestos en libertad habían sido azotados, castigados por el testimonio de Cristo, por haber anunciado palabra de Cristo. Sin embargo, ellos consideraron que era un privilegio para ellos haber padecido afrenta por causa del nombre de Cristo. No importa las luchas que usted esté pasando por haber creído en el Señor, siempre renueve su esperanza de que el Señor lo está mirando y guardando, porque estas son características de los verdaderos discípulos de Cristo. En segundo lugar, el texto nos enseña que los verdaderos discípulos de Cristo, ellos no cesan, no importa si bajo persecución o bajo libertad, ellos no cesan de enseñar la palabra de Dios, de enseñar aquello que Jesús les enseñó a ellos. Por esto es importante que nosotros pensemos, nuestro propósito como cristiano es enseñar palabra de Dios a otros que no la conocen, enseñar la voluntad de Dios a otros que no la conocen. Y en tercer lugar, el texto también nos enseña a nosotros que los verdaderos discípulos de Cristo, ellos nunca dejan de predicar a Cristo. ¿Qué es lo que es predicar a Cristo para usted? Predicar a Cristo es seguir el orden de Jesús de ir y anunciar el Evangelio a todas las naciones. La palabra Evangelio es buenas noticias. ¿Y qué buenas noticias son estas? Que Cristo en aquella cruz perdona nuestros pecados y nos da la vida eterna a todos aquellos que deciden creer en Él. Esto es la tarea de predicar el Evangelio para que esto ocurra en la vida de otras personas como ya fue en la nuestra. Entonces, el verdadero discípulo de Jesús pasa por las pruebas con alegría. El verdadero discípulo de Jesús enseña siempre la palabra de Dios bajo todas las circunstancias. Y el verdadero discípulo de Jesús predica el Evangelio bajo todas las circunstancias. Que el Señor con su gracia nos bendiga en el nombre de Jesús.